les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos aquí de nuevo, ¿verdad? En sus hogares. Los que estamos aquí en la iglesia podemos dar un fuerte aplauso, ¿verdad? Que sabemos que estamos aquí. Amén. Estamos aquí, hermanos, transmitiendo en vivo aquí en la iglesia, en el templo. Y estamos tratando el tema de 1 de Corintios capítulo 15, que habla acerca de la resurrección, ¿verdad? Acerca de la resurrección del Señor. Y vamos a hacer un poquito nada más de fondo histórico o de repaso en la clase. Primero veíamos que era algo importante, es la doctrina básica de nuestra fe, ¿verdad? Creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Veíamos cómo la Biblia dice, no sé si ustedes tienen algunos datos o saben, ¿verdad? Pero el Señor se apareció no solamente a los 12 apóstoles, ¿verdad? Sino que se apareció, dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 15, porque es el único que lo registra, ¿verdad? Que se apareció el Señor Jesucristo vivo a más de 500 hermanos a la vez, como que estaban en un culto, en un servicio, no sé, pero el Señor se apareció a más de 500 hermanos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo daba pruebas de la resurrección, porque recuerden que el problema que había en Corinto es que algunos hermanos de la iglesia de Corinto no creían en la resurrección. Por eso había tantos problemas en la iglesia, porque era una iglesia carnal, una iglesia que no pensaba en lo eterno, en las consecuencias eternas, ¿verdad? Porque si nada más vemos lo temporal, pues nada más vivimos para nuestra carne, para nuestros deseos, ¿verdad? Pero entonces ellos, los corintios, algunos de los hermanos corintios no creían en la resurrección, y Pablo les aclara que ellos eran testigos, ¿verdad? Los apóstoles, los 500, porque algunos todavía vivían en ese tiempo. Y dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. ¿Eran testigos de qué? De la resurrección. Se le apareció también al apóstol Pablo el Señor Jesucristo cuando iba a Damasco, ¿se acuerdan? Entonces nosotros adoramos, hermanos, a un Cristo vivo. Por eso no tenemos imágenes, por eso no tenemos, ¿verdad? Crucifijos, porque nosotros creemos, ¿verdad? Que Cristo vive. Amén. Por eso el Señor nos invita a tener una comunión con Él, una relación personal viva. No estamos hablando de una religión, de ritos, de normas, de ciertas ceremonias, sino de tener una comunión nosotros con Jesús, una relación personal, ¿verdad? El Señor Jesucristo eh, nos dijo, ¿verdad? Que estemos, que estuviéramos en Él, en la comunión, y Él dejó al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces dijo, yo me voy, pero les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días. Y estos testigos lo vieron vivo, ustedes conocen esto, ¿verdad? Y vimos algunas implicaciones, también las consecuencias de no creer en la resurrección, ¿se acuerdan? Una de ellas era que si no había resurrección, tampoco Cristo había resucitado entre los muertos, ¿verdad? Pero no hablábamos de una resurrección nada más por un momento, ¿verdad? Como el Señor Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Y resucitó a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Que se levantó de los muertos. Entonces, algo muy interesante, hermano, que nosotros vemos ahí es precisamente de que el Señor Jesucristo vive y que también, hermanos, esto prueba, ¿verdad? De que el Señor Jesucristo no solamente cuando resucitó ya no va a morir, ¿verdad? Ya la muerte no tiene poder sobre él. Él resucitó con su cuerpo glorificado, dice la Biblia que ascendió ¿a dónde? A los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Muy bien, se saben la doctrina, ¿verdad? Se saben la doctrina, está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué haciendo? Intercediendo por nosotros. Por eso decíamos que no hay otro intercesor, ¿verdad? No hay intermediarios, no hay santos, no hay hermanos, nosotros no creemos en eso, porque creemos que el único intermediario que está a la diestra del Padre se llama Jesús. Fue el único que pagó el precio de nuestros pecados. Y por eso tiene el poder para ser que nosotros, hermanos, estemos salvos, que nosotros podamos, hermanos, venir en nuestra oración y pedirle a Él. Y hablábamos acerca de un nuevo santo que tiene ahora la Iglesia Católica, ¿verdad? Carlos, que este joven que su cuerpo no se corrompe, ¿verdad? Pero la Biblia dice que también no podemos nosotros adorar a los muertos, ¿verdad? En Deuteronomios, no se halla en ti quien consulte a los muertos. Entonces
Hablar con los altos es hablar con personas que ya murieron. ¿Sí me estoy explicándonos? Entonces la Biblia no habla de eso. Y también habla que el único intercesor, el único que puede interceder por nosotros se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, es algo bien interesante que nos habla la Biblia, que si Jesucristo, si no hay resurrección, Jesucristo no resucitó y nosotros estuviéramos todavía en nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si el Señor no resucitó, hubiera sido como otro mortal, como otro pecador. Pero cuando el Señor resucitó, entonces nosotros, hermanos, tenemos vida eterna, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Por medio únicamente de Jesucristo. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces es nuestro único intercesor con el cual nosotros podemos venir, hermanos, para orar a Dios e interceder, ¿verdad? Pedir nuestras peticiones. Yo estaba viendo cuando me tocó ver, decía, cuando estaban haciendo, consagrando a este nuevo santo, ¿verdad? Es un santo moderno, un santo que va a ser para los jóvenes, para la web, pero es el santo de la web, que ahora pueden interceder. Y estaban pidiendo desde Chile, ruega por nosotros, pide por nosotros. O sea, no estamos haciendo una crítica, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque están buscando la manera de atraer a los jóvenes. Pero el punto es, hermanos, que el único intercesor, ¿por qué es el único intercesor? Porque murió por mí, porque pagó el precio por mí y porque resucitó. La muerte no lo detuvo, el infierno no lo detuvo y Cristo vive. Y si Cristo vive, dice la Biblia, nosotros también viviremos. Entonces esa es la garantía, ¿verdad?, de que somos salvos, de que Jesús resucitó. Si no, no tendríamos una religión. Esa es la garantía, hermanos, hermanas, que somos salvos, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y Él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y decíamos que la muerte para un cristiano es una victoria, ¿verdad? Así tenemos que verlo. Por eso hay diferencia, ¿verdad?, entre la gente que muere en Cristo. Pues a veces la gente no entiende por qué hay alabanzas, porque nos duele la despedida, nos duele que haya partido, pero también sabemos que está en un lugar mejor, está gozando de la presencia del Señor. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces era algo bien interesante que nosotros podemos ver esa diferencia, ¿verdad? Nosotros podemos ver en un funeral a veces donde no hay esperanza, donde la persona pues ¿verdad?, no sabemos dónde está su alma. Pero cuando uno está en Cristo, sabemos que el que está en Cristo, hermanos, está en la presencia del Señor. Amén. Está, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por tanto me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Él estaba seguro de estar con Cristo. Y así debemos estar nosotros, seguros, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Amén. Entonces, por eso es importante que creamos en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y dice la Biblia que aquí seríamos, si creyéramos en Cristo, que si no hubiera resucitado, ¿qué dice la Biblia? Seríamos los más dignos de lástima o de conmiseración de todos los hombres. Algunas, como los testigos, ¿verdad?, le pueden llegar a decir, no, mira, que dice que los que creen en Cristo son dignos de lástima. Sí, son dignos de lástima si Cristo no resucitó. Pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Pablo está hablando de una diferencia, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, pero Cristo ha resucitado y tenemos victoria en Cristo Jesús. Entonces son las consecuencias de no creer en la resurrección, ¿verdad? Y luego la Biblia dice aquí que Adán pecó y por la muerte de un hombre entró la muerte. Por Adán entró la muerte, pero por Cristo entró la vida. Entonces ahora estamos en ¿qué, hermanos? Estamos en Cristo. ¿Están conmigo? Y aquí ya empezamos en el versículo 26. Versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Está hablando de la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Primero las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando, aquí también habla de la venida de Cristo, que resucitarán. Pero primeramente van a resucitar ¿quiénes?
Dice, va a haber un orden. Primero los que han muerto en Cristo y después los que estemos vivos, que ya hemos quedado, seremos arrebatados con el Señor, ¿verdad? Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿verdad? Bueno, Cristo ya lo destruyó cuando resucitó, no tiene el poder ya de tener a los cristianos ahí, de tener a los hijos de Dios ahí, ¿verdad? Ya no tiene ese poder, pero la Biblia dice que cuando se abran los libros, el diablo y la muerte serán lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la muerte segunda? Entonces dice que el último enemigo vencido será la muerte, porque es preciso que todos los seres vivientes pasemos por la muerte, ¿verdad? Y escrito está que el hombre muera una vez y después el juicio. Ahora, aquí habla la Biblia, ¿verdad? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas, está hablando de todas las cosas que están sujetas bajo los pies de Jesús, ¿verdad? Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Aquí algunas personas, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones, hay unas interpretaciones, ¿verdad? Que piensan que la gente se bautizaba, ¿verdad? Por personas que estaban por morir, no exactamente por los muertos, como lo nombran la iglesia mormona, ¿verdad? Que ellos se bautizan por los muertos para sacarlos del infierno, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de personas que iban a fallecer y que esas personas, otra persona tomaba su lugar para bautizarse, se bautizaban por esa persona que iba a fallecer, ¿verdad? Es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones es que en este pasaje donde dice por, es la palabra griega hiper y significa por causa de, ¿verdad? O sea, por causa de los muertos, no se bautizaban por los muertos, sino por causa de una persona que había fallecido, que había sido un fiel cristiano. A lo mejor una persona se convertía por esa fidelidad de ese hermano, entonces esa persona se bautizaba, ¿verdad? Por causa de esa persona. ¿Sí me estoy explicando? Un hijo que a lo mejor se bautizó porque su madre era fiel, su madre era una persona fiel en la iglesia, entonces se bautizaba por eso. Pero porque la Biblia no se puede contradecir, no puedo bautizar yo por una persona que ya falleció. ¿Sí me estoy explicando? Porque escrito está que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Yo no puedo sacarlo ¿verdad? De aquí ya no se puede. ¿Sí me explico? Este es el lugar del arrepentimiento en vida, ¿verdad? Cuando Lázaro estaba, dice la Biblia, en el seno de Abraham y el rico estaba ahí y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje su dedo en agua, y dijo el Señor, hay una cima que nos separa, que no pueden pasar de aquí para allá ni de allá para acá, ¿verdad? Entonces no hay esa comunicación, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Entonces es muy importante que nosotros veamos esto, hermanos, y que entendamos, ¿verdad?, que no hay esa contradicción en la palabra de Dios. ¿Está bien? Pero aquí Pablo está hablando precisamente de la resurrección. Está hablando de lo importante que era creer en la resurrección, porque era creer en lo eterno. Porque miren, hermanos, todas estas cosas son materiales y todas estas cosas nosotros mismos tenemos, ¿verdad? Dice la Biblia que los más robustos viven 70 años, ¿verdad? 80 años, dice. Entonces ya cuando estamos nada más de esa edad, pues ya estamos viviendo tiempo extra, ¿verdad? Entonces el punto está de que todos de alguna manera vamos a pasar por el proceso, ¿verdad?, de partir, pero lo importante es que veamos nosotros las cosas eternas, ¿verdad? Las cosas eternas, y le demos valor. Porque Pablo aquí dice en el versículo 20, porque nosotros peligramos a toda hora. O sea, él está hablando de ¿por qué sufro entonces? ¿Por qué predico el evangelio si no hay resurrección? Mejor cierro mi Biblia. ¿Para qué predico? Si no va a haber eternidad, si no hay infierno, si no hay cielo, si no hay una vida eterna. Entonces, aquí dice, ¿verdad?
bebamos y comamos que mañana moriremos. O sea, vamos a vivir ¿para qué? Para nuestros deseos y para nuestra carne, si no hay qué, si no hay resurrección. Pero nosotros tenemos que ver más allá. Pablo veía lo eterno. Mira, aquí dice que él peleaba en peligros, ¿verdad? A toda hora, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Yo creo que todos los días, cada día nosotros tenemos un día menos en lugar de un día más, ¿verdad? Cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, vamos a darle vuelo, pues vamos a darle vuelo a la hilacha entonces, ¿verdad? Vamos a agarrar la Biblia, vámonos al baile, vámonos a la carne, ¿verdad? Pablo no estaba hablando de eso, estaba hablando de que él estaba peleando por las almas, estaba peleando por llevar el evangelio, porque él, hermanos, estaba seguro. ¿De qué? De la resurrección, porque había visto al Señor Jesús. Se le apareció en el camino, lo vio. Todos los discípulos murieron como mártires por una verdad, creyendo, hermanos. Una vez estaba un mártir ahí, que lo iban a decapitar, y le dijeron: ¿tú crees que cuando te quite la cabeza tú vas a ir al cielo? Y este mártir dijo: no creo, estoy seguro. Ellos lo vieron resucitar. Y Pablo luchaba contra fieras, luchaba por las almas, peleaba por las cosas que, hermanos, eternas. Y aquí dice la palabra de Dios: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces vamos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y luego dice versículo 33: no se equivoquen, no erren, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Una persona que dice que no cree en la resurrección, se jala a uno que, ¿verdad? Y lo lleva ¿a dónde? A la perdición, a la carne. Y si algunos hermanos de Corinto vivían así, pues por eso estaba la iglesia toda dividida, toda en la carne, ¿verdad? Porque no creían. Y que nosotros, hermanos jóvenes y personas, creamos en la resurrección de Cristo, y creamos que un día vamos a estar delante de su presencia dando cuentas a Dios de nuestra vida. Amén. Y seremos salvos. Pero aquí dice la palabra de Dios: velad, fíjese bien, versículo 34. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Velad debidamente y no pequéis. ¿Qué es velar debidamente? Ten cuidado de tu alma, ten cuidado de tu salvación. Vela debidamente, porque a veces somos tentados, a veces somos frágiles y no buscamos y creemos en lo eterno, ¿verdad? Se nos hace fácil a veces la tentación, el pecado, el enemigo nos puede atraer a las cosas que destruyen nuestra vida, y aparentemente es algo que nos da placer por un momento, pero va a traernos una destrucción eterna, consecuencias eternas si no hay arrepentimiento. ¿Sí me estoy explicando? Dice, vela tu alma, vela, hermanos, ahí en sus casas. Vele debidamente y no peque, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo? Ahora otra pregunta: pero entonces, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Fíjese que esta es la pregunta en el versículo 35. Eran preguntas que se hacían. ¿A usted no le interesa saber eso? ¿Cómo vendrán? ¿Cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hay muchas películas ahora que están saliendo, ¿verdad? De los zombies. Cuerpos ahí medios encarnados y que caminan así todos, ¿verdad? Atarantados y a lo mejor los jóvenes piensan que esa manera va a ser la resurrección. ¿O de qué manera va a ser la resurrección? O sea, aquí dice: ¿cómo resucitarán los muertos? Como un fantasma, como un gozo así nomás, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Nada más van a aparecer. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Te interesa saber?
Porque hemos perdido familiares, los vamos a conocer, los vamos a volver a ver. Si han muerto en Cristo, pues es la garantía, ¿verdad? Que estamos en Cristo. Pero aquí dice, mire, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, ¿verdad? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, cuando sembramos un grano, pues no sale igual, ¿verdad? Dice, se destruye y luego sale otro tipo de trigo, pero es un trigo nuevo, ¿verdad? Diferente, ¿sí? Entonces, yo creo, hermanos, que tendremos un cuerpo donde podemos estar porque Dios es perfecto y va a ser un cuerpo perfecto. En la juventud perfecta, en sus años, no va a ser ya un cuerpo cansado, un cuerpo enfermo, un cuerpo va a poder caminar allá si no podía caminar, ¿verdad? Va a poder hacer lo que no podía hacer porque va a tener un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. Es algo interesante, ¿verdad? Y al Señor, aquí dice más abajo, versículo 38, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres, la carne de las bestias, otra es la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otro en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces vamos a tener un cuerpo glorificado, en poder, en lo máximo de tu fuerza y de tu juventud. Hace poco leímos una carta de una persona que escribió a su papá que había fallecido y dice, pues lo hermoso que allá vas a encontrar a mi hermanito que no conociste porque perdieron un bebé, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estamos seguros de que va a haber a alguien. Podremos conocernos. Amén. ¿Al Señor lo conocieron cuando resucitó? Sí. Aquí dice, mire, se siembra cuerpo animal, resucitará en poder, ¿verdad? Se siembra animal, resucitará en cuerpos espiritual. Versículo 44. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el terrenal. El segundo hombre que está es el Señor. ¿Es de dónde? Del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿De qué está hablando? ¿Que traeremos la imagen de quién? De Cristo. Ah, gloria a Dios. ¿Qué pasaba cuando vemos la resurrección del Señor? Que lo podían conocer, que lo podían tocar. ¿Qué le dijo a Tomás? Mete tu mano en mis heridas de mis clavos y mete tu mano en mi costado. Y dijo el Señor, y un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Wow, y pudo comer con ellos. Comió pescado y comió miel con ellos, ¿verdad? Y en otras partes es algo glorioso, y pudo atravesar las paredes y pudo viajar a la velocidad de la luz, ¿verdad? O sea, era algo impresionante. Pero podían verlo y podían tocarlo y podía comer. Entonces, ¿qué traeremos? Porque no dice que habrá una gran cena, hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, que cenaremos con Él y estaremos con Él. Amén. Y a veces es difícil pensar en lo eterno, y le damos más importancia, hermanos, a las cosas terrenales que a las cosas eternas. Le damos más importancia, por ejemplo, a una reunión de padres de familia en una escuela que a una reunión de padres de familia de la iglesia.
¿Y qué es lo que tiene más eternidad o más valor, más precio? Las cosas eternas. Las cosas eternas. También, claro, todo tiene su tiempo, pero hay que darle valor a las cosas que hacemos en la iglesia. Pablo le daba valor. Padre dijo: yo he luchado contra fieras, yo he luchado para ganar almas, yo he luchado, porque él miraba, ¿qué, hermanos? Lo eterno. Y esto temporal se va a ¿qué? Se va a acabar. Tu carro del año ya no va a ser del año dentro del otro año. Y dentro de 5 años o 10 años va a terminar en el yonque. Tu casa del año ya no va a ser del año. Tu vestido, tu ropa, todo lo que tengas va a acabar. Pero las cosas eternas permanecerán para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Por eso es importante que cuidemos, dice la Biblia, que velemos debidamente y no pequemos. Una cosa es caer en la tentación y arrepentirme, pero otra cosa es vivir en la tentación, vivir en el pecado, que no quiero dejar el pecado. Hay que dejar el pecado por la salvación, por lo eterno, en lugar de dejar lo eterno por el pecado. Entonces tenemos que tener bien nuestra mirada. Amén, hermanos. Nuestra mirada en Cristo Jesús. Y aquí dice la Biblia que traeremos la imagen del celestial. ¿El celestial quién es? Cristo, ¿verdad? Estas doctrinas ya casi no se dan en la iglesia, ¿no? Es algo muy triste, ¿verdad? Porque se dan otro tipo de doctrinas. Parecemos mercadotecnia, ¿verdad? No, Cristo no murió porque tenga yo usted un mejor carro o una mejor casa. Cristo murió por sus pecados y murió por nuestra salvación. Pero tenemos que aprender, hermanos, a darle esta importancia. Pablo dijo: no importa tanto. A una parte dijo: yo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí dice la palabra en el versículo 49 que leímos: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Cualquier cuerpo que no se corrompa y que lo adoren es un cuerpo que tiene que, ¿verdad? Dice, no, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Tiene que ser transformado. Tenemos que ser transformados en Cristo. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados es la garantía, ¿verdad? Que seremos transformados en Él. Versículo 30 y 51. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir. Si viene Cristo antes, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero entraremos con un cuerpo también que glorificado, con un cuerpo glorificado. Aunque no muramos, si la gente viene a Cristo antes, va a pasar por un proceso de transformación, pero no va a entrar con su cuerpo terrenal, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego dice aquí, versículo 53: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahí está la victoria. Es que una persona muere en Cristo, muere victorioso. Amén, hermanos. Muere en victoria. Muere en victoria, muere en victoria. Y Pablo ve aquí, hermanos, lo eterno. Ve lo eterno. Mire, el versículo 58. Así que, hermanos míos, ya vamos a hacer último versículo. Después de todos estos argumentos de la resurrección,
Después de todo lo que Pablo les dice, cómo van a resucitar los muertos, le dice a la iglesia: así que, hermanos míos amados, estad ¿qué? Firmes. Estad firmes. ¿Qué es eso que andamos todos débiles? Dudando, claudicando. Estamos en juego de nuestra vida eterna. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Nos estamos mostrando una firmeza. No podemos, hermanos, dudar. Tenemos que creer la palabra de Dios. Esto es basarnos a la palabra de Dios. Dice, estad, ¿qué, hermanos? Firmes. Y luego dice, constante. ¿Qué es una persona constante? Que viene a veces sí, a veces no. ¿Qué es constante? Que está siempre firme. Pablo lo ilustra como un soldado. Dice que somos soldados, como buen soldado de Jesucristo. Dice, firme a pesar de las tempestades y de las tormentas. Recuerdo que íbamos una vez, hermanos, hacia el sur de México, y estaba una tormenta en el sur terrible, esas tormentas tropicales que hay, y había un retén de soldados. Y dije, pues no va a haber nadie. Y que se para un soldado con todo y lluvia, así, mire, chorreando de agua, y firme ella estaba, y abre la ventana. ¿Y cómo nos ilustra Pablo que debemos de ser? Firmes. Que nada te aparte del amor de Cristo. Dice Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? Porque puede venir persecución. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Dice, nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Ni la muerte, porque a veces la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Cuando muere algún familiar que no encontramos nosotros explicación, y decimos, Dios, ¿por qué? No entendemos ahora. Dijo un hermano, amigo que apreciamos, falleció su hijo, dijo, no lo entenderé ahora, y a lo mejor nunca lo entienda, pero confío en la soberanía de Dios. Confío en la voluntad de Dios, y no puedo pelear contra la voluntad de Dios. Pero a muchos sí los aparta la muerte, y a muchos los aparta la vida, la prosperidad, o cualquier cosa. Recuerdo, estaba de visita con una persona que pasé la noche con él, con la familia, pasamos la noche ahí con la familia, y que le roban el carro esa noche. Y eso fue motivo para que se apartara de Cristo. O sea, ¿qué podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Qué te ha apartado? Dice, ¿estad firmes? Fíjense, vean en la Biblia, el último versículo del capítulo 15. Firmes, constantes. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor. ¿Usted qué debe ser? Tiene que crecer. Tiene que madurar. Ya no ser la misma persona de hace 5 años, de hace 10 años. Tiene que ir madurando en las cosas de Dios, ¿verdad? Creciendo, aprendiendo más. Y lamentablemente a veces la gente no aprende la doctrina de la palabra, no quiere aprender la Biblia, y luego dicen, en la iglesia no enseñan. No, en la iglesia no viene, no aprende, no lee. Crezca en el Señor. ¿Están conmigo? Una persona que crece, una persona responsable de su vida, una persona responsable de otros. ¿Cierto o no? Cuando los niños van creciendo, ¿qué les decimos? Pues se hace responsable de su hermanito, ¿verdad? Y va siendo responsable de su persona, de su vida, de comprometido. Y una persona que va creciendo en Dios es una persona comprometida. A veces, fíjese todas las cosas que Pablo dice. Está firmes, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque tendrá recompensa eterna. Tendrá recompensa eterna. Den un aplauso al Señor, hermanos. Todo lo que hagamos a veces las cosas sencillas, lo hagamos para Dios.
decía Josué, en el trabajo aún, ¿verdad? En los vecinos, cosas que hagamos para Dios es una adoración a Dios. Cuando yo estoy aquí en la iglesia, hermanos, es un privilegio servir al Señor. Hacer el aseo es un privilegio, servir a los hermanos es un privilegio. No lo vea como una carga, como que están abusando de usted, porque usted entonces está perdiendo su recompensa. Nuestra mirada debe estar en lo eterno. Si sirvo en las pantallas, si sirvo en los sonidos, si sirvo en alguna parte de la iglesia, en la comunidad, sirviendo a la iglesia, estoy siendo parte de esto y tendré una recompensa eterna. Dice aquí, ¿verdad? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si yo creo en esto, ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a venir a la iglesia? Ahí vengo a la iglesia. Vámonos, mijos. No, no quiero ir. No, pues vamos a quedarnos todos, ¿verdad? ¿No quieres ir? No, está lloviendo, está haciendo frío, está haciendo... Cualquier excusa ponemos, ¿verdad? Ponemos tantas excusas. Una vez una hermana me dijo, déjeme ver qué le digo, pastor, porque ya se me acabaron las excusas. Ya se me acabaron. Ya no tenía excusas. Pero a veces no estamos aquí, pero hermanos, tenemos que echarle ganas, entusiasmo, pasión. Es que es para Dios. Alegría y gozo, que es para el Señor. Que nadie le robe el privilegio de servir a un Cristo vivo. El privilegio de hacerlo para Dios. Mira, ¿qué dice, hermanos? ¿Verdad? En la carta segunda de Corintios 5:10, si ustedes ven en segunda de Corintios 5:10, hay otro pasaje que nos habla acerca de que tendremos una recompensa según lo que hayamos hecho cuando estábamos, ¿dónde? En el cuerpo. Versículo 10. Porque es necesario, 5:10, ¿lo tienen? Que todos nosotros, ¿quiénes? Todos, chicos y grandes, y jóvenes y adultos, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí no es el juicio, es el tribunal donde vamos a recibir el galardón, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en donde, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que cada uno recibirá su recompensa según lo que haya hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es importante, hermanos, ver lo eterno. Si se ha desmayado, si ha desanimado, que dice la Biblia, firmes, constantes, sirviendo al Señor. Porque estamos dejando no una herencia. Una herencia es cosas monetarias. Estamos dejando un legado. Un legado es algo que yo transmito a través de mi ejemplo, ¿verdad? Que yo transmito a través de mis actos. Entonces, cuando yo dejo un legado de fidelidad a mis familia, a mis hijos, hermanos, no sabemos que hay una eternidad. Estamos dando un ejemplo que creemos en la eternidad. Pablo estaba dando un ejemplo con su vida, que él creía que en lo eterno, porque estaba luchando por la salvación de las almas, estaba evangelizando, buscando al perdido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa pasión. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hermanos, vamos a creer en la resurrección, vamos a vivirla, vamos a vivir la resurrección, vamos a apasionarnos más de Cristo, no solo en la iglesia, sino en nuestras casas. Dice que tenemos comunión con un Cristo vivo, Cristo real. Amén, hermanos. Así que seamos firmes y constantes. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Levanta tus manos, dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña las cosas eternas, Dios. Oh, Señor, lo que para otros es misterio, para ti es luz. Tú sacaste a la luz la inmortalidad de los hombres.
Tú sacaste a la luz que hay vida eterna. Tú sacaste a la luz que la muerte estaba vencida. Tú sacaste a la luz que el infierno no te pudo detener. Y ahora sabemos que tenemos una relación real con un Cristo vivo y que ahora nuestra vida te pertenece, Señor. Oh, mi Dios, ayúdanos para perseverar y ser constantes en servirte, Señor. Oh, mi Dios, estar constantes en la obra. Oh, Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón para ti, Señor. Nuestra vida completa para ti, Señor. Oh, Padre, guarda cada corazón. Padre, si alguien está desviándose, si alguien está siendo tentado, si alguien está siendo, Señor, oh, Padre, pueda vencer la tentación, pueda ver que las cosas temporales, Señor, son pasajeras. Las cosas temporales son pasajeras.